Muchos pensaban que sería otra noche igual que todas las anteriores. Una de esas transmisiones donde el presentador Adrián Salvatierra convertía a Omar García Harfuch en su chiste favorito. Lo había hecho por semanas, casi por deporte, con la facilidad de quien cree que nada ni nadie puede enfrentarlo en televisión nacional. El estudio de Canal Horizonte estaba preparado como siempre. Luces intensas, pantallas gigantes, cámaras listas para captar cada gesto exagerado de Salvatierra. Los técnicos ajustaban micrófonos, los productores revisaban el guión, y el público en el foro entraba riendo. Como si ya supieran de memoria el tipo de espectáculo que estaban por ver a Adrián. Salvatierra entró al set con su habitual seguridad, arrogante. Saludó con un gesto rápido. Se sentó en su silla principal y hojeó por última vez el guión de la noche. Allí estaban sus frases ingeniosas, las comparaciones absurdas, los clips manipulados y el segmento Estrellan, el superhéroe sin capa, pero con ego, dedicado a burlarse de Harfuch y de las nuevas medidas de seguridad que él había impulsado en la ciudad, aun cuando el programa salió al aire. La risa del público acompañó el monólogo inicial. Salvatierra imitó la voz de Harfuch, exageró su expresión seria y mostró imágenes fuera de contexto para hacer parecer ridículas algunas de sus decisiones. El público celebraba cada gesto, cada pausa dramática, cada carcajada del conductor, pero algo no encajaba del todo mientras Salvatierra hablaba. En la cabina de control se movía un nerviosismo poco habitual. El director recibió un mensaje urgente en su teléfono. Frunció el ceño al leerlo. Intentó llamar a la oficina central del canal, pero nadie contestó. Una de las productoras se acercó y susurró algo que lo hizo palidecer. El público no entendía nada. Solo veía a un conductor haciendo chistes, pero los operadores de cámara comenzaban a moverse de forma inquieta, como si estuvieran esperando instrucciones nuevas que nunca llegaban. Las luces cambiaron 2 veces sin motivo técnico. Los monitores laterales parpadearon por un instante en Salvatierra. Lo notó, pero lo ignoró. Su ego era más grande que cualquier alarma técnica. Siguió su rutina como si nada pudiera interrumpirlo. Estaba convencido de que esa noche sería otra victoria fácil para él en ese momento. Mientras preparaba su siguiente broma sobre Harfuch, la pantalla gigante detrás de él parpadeó. Un mensaje fugaz apareció menos de un segundo, demasiado rápido para el público, pero no para el director ni para los técnicos en la señal. No provenía del sistema del canal. Era una transmisión externa. El director abrió los ojos con horror. Los productores comenzaron a hablar todos a la vez. Los asistentes del público empezaron a murmurar, incómodos, como si pudieran presentir que algo en el ambiente había cambiado. Salvatierra sonrió, creyendo que era solo una falla. Lo que no sabía era que esa falla era apenas el primer aviso, porque nadie en ese estudio imaginaba que esa noche dejaría de ser una más de sus burlas cotidianas. Esa sería la noche en que Omar García Harfuch aparecería sin invitación, sin permiso y sin miedo. Para cambiarlo todo, Adrián Salvatierra continuó con su monólogo, sin sospechar lo que se movía detrás de las cámaras. Cada broma que hacía sobre Harfuch salía con una seguridad automática, como si fuera un libreto que había repetido tantas veces que ya ni pensaba en lo que decía. El público reía, pero no con la misma intensidad de siempre. Había un titubeo, un retraso mínimo en las carcajadas, como si algo en el aire les impidiera relajarse del todo en la cabina de control. El caos comenzaba a tomar forma. El director hablaba por el intercomunicador con voz tensa, tratando de mantener la calma mientras solicitaba confirmación sobre la anomalía que habían visto en pantalla. Los técnicos revisaban cables, monitores y señales internas sin encontrar explicación. Nadie entendía cómo un mensaje externo había logrado colarse en el sistema cerrado del canal, y menos aún en pleno programa en vivo. Una productora regresó al set con el rostro desencajado. Se acercó al director y susurró algo que él apenas pudo procesar. A las redes sociales estaban estallando. La palabra Harfuch se había vuelto tendencia en cuestión de minutos, y miles de usuarios reportaban haber visto el parpadeo en pantalla. Algunos incluso aseguraban que el mensaje repetía una cuenta regresiva, otros que mostraba un logo inexistente en el canal. El director respiró hondo, mirando a Salvatierra desde su cabina. Había trabajado con él por años, y sabía que el conductor odiaba perder control, odiaba sorpresas, y odiaba aún más que a alguien le robara protagonismo. Pero lo que estaba a punto de ocurrir no solo le robaría protagonismo, lo callaría por primera vez en su carrera en Salvatierra. Ajeno a todo, avanzó hacia su segmento más esperado, el análisis distorsionado sobre la gestión de seguridad de Harfuch. Era el momento en el que normalmente la audiencia subía. Los gráficos aparecieron en pantalla, pero esta vez algo falló. El clip no cargó.
La pantalla quedó en negro. El público guardó silencio. Perdón, parece que hay un problema técnico, dijo Salvatierra, con una sonrisa incómoda. Intentó reírse de la situación. Seguro Harfuch está hackeándonos porque no le gustó el meme de ayer, pero nadie rió en las cámaras. No hicieron el clásico paneo hacia el público. Permanecieron fijas, como si dudaran sobre qué mostrar. Los técnicos miraban al director esperando instrucciones. Él, con la mano temblorosa sobre el intercomunicador, intentaba mantener la compostura. De pronto, llegó otra alerta a los monitores a una señal entrante. El director abrió los ojos con horror. No era publicidad, no era un error del servidor, no era un protocolo del canal. Era una transmisión en vivo proveniente del gobierno de la Ciudad de México, más específicamente de la oficina del secretario de Seguridad, de Omar García Harfuch en Salvatierra. Finalmente notó el movimiento extraño en el septiembre, el murmullo del equipo, los ojos abiertos del público. La tensión que hacía unos minutos flotaba suave y ahora pesaba como metal. ¿Qué está pasando?, preguntó a nadie en particular. El director presionó el botón del intercomunicador con un gesto casi resignado. Tenemos una transmisión entrante obligatoria. Oficial, no podemos bloquearla en Salvatierra. Parpadeó, confundido. Durante años había sido él quien decidía qué se transmitía, qué se recortaba y qué se exageraba. Él dictaba el ritmo. Él controlaba la narrativa, pero esa noche, la narrativa ya no le pertenecía a la pantalla gigante. Detrás de él se iluminó de golpe, no con logos del canal, no con gráficos burlones, no con clips manipulados, sino con una imagen nítida, solemne, directa a Omar García Harfuch. Aparecía en cuadro sentado mirando al frente encalmado. Imposible de ignorar en el público. Contuvo el aliento. Los técnicos se quedaron quietos. El director se hundió en su silla, sabiendo que el programa ya no le pertenecía a Anne Salvatierra. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir en la noche que debía ser otro episodio de burlas. Acababa de transformarse en algo completamente distinto. Guay, nadie estaba listo para lo que Harfuch estaba a punto de revelar. La imagen de Harfuch llenó la pantalla gigantesca del estudio, con una claridad que no dejaba espacio para dudas. No era un video pregrabado ni una aparición superficial. Se veía la oficina oficial detrás de él, la iluminación exacta que se usa en comunicados de gobierno, y el sello institucional en la esquina inferior. Era una transmisión legítima, formal, inevitable. El público del foro abrió los ojos, como si hubiese presenciado un fenómeno imposible. Incluso los técnicos, acostumbrados a manejar crisis en vivo, sintieron como algo eléctrico. Recorrió el septiembre. Harfuch no estaba ahí para esperar invitaciones ni permisos. Estaba ahí porque esa noche ya no permitiría que jugaran más con su nombre en Salvatierra. Tragó saliva. Se acomodó la corbata. Intentó recuperar el tono burlón que lo había sostenido durante años. Bueno, parece que el señor García Harfuch quiere darnos un mensaje, dijo con una sonrisa tensa, buscando el apoyo de su público. Pero nadie rió. Nadie reaccionó. Su autoridad, construida en sarcasmo y soberbia, se desmoronaba frente a la simple presencia del hombre al que había ridiculizado durante semanas. Harfuch habló con una calma que contrastaba brutalmente con el nerviosismo del estudio. Buenas noches. Sé que este programa ha usado mi nombre en repetidas ocasiones. Nunca respondí antes, porque confié en que la crítica es parte de la vida pública. Pero hoy hizo una breve pausa, el tipo de pausa que no se rellena con música ni efectos. Hoy necesito mostrarles algo que ustedes no han contado. Anne en la cabina. Los productores gesticulaban frenéticamente, intentaban cortar la transmisión, pero los sistemas estaban bloqueados. El director sudaba. Salvatierra miraba a todos lados sin encontrar una explicación técnico creíble para detener lo que sucedía. Harfuch levantó un documento frente a la cámara. Este es el contrato de producción de este programa, dijo, con un tono neutro. Y aquí aparecen los pagos que recibió su presentador principal de un grupo empresarial, actualmente investigado por manipulación mediática. El estudio quedó en un silencio tan profundo que cualquiera podría haber oído el sonido de un teléfono vibrando en la última fila. Salvatierra sintió un golpe en el pecho. Eso no tiene contexto, balbuceó. Seguro es un documento falso. Harfuch no elevó la voz. No lo necesitaba. También tengo los correos donde usted coordina las pautas de contenido a cambio de esos pagos, dijo, mostrando un segundo documento, y las instrucciones explícitas para ridiculizar a funcionarios públicos, con el fin de distraer de ciertos casos de corrupción. Un murmullo recorrió
Algunos miembros del público sacaron sus teléfonos. Otros miraron al presentador con incredulidad. Los técnicos apenas podían moverse en Salvatierra. Intentó recuperar el control. «Esto es un ataque personal», exclamó. «Usted no puede interferir en un programa independiente». Entonces ocurrió algo que ningún guionista habría tenido el valor de escribir en Harfuch. Sonrió suavemente. «No, con certeza. No estoy interfiriendo», dijo. «Solo estoy respondiendo con la verdad que ustedes jamás mostraron a las redes sociales». Explotaban. Mexicadoki, Tumanata, Salvatierra, Harfuch, corrupción mediática. Expuesto. Hepsidakakler, Indi Trendolmu, Y programan Kendia Kibi, Biolartic, Tarafina Sekamirdu. El director tomó la decisión más desesperada de la noche. Presionó el botón rojo del panel de emergencia en cortar. Transmisión Anama Ekran. Cara armada en Harfuch. Angruntusu. Pazulmadi Signal Kasilmedi. Porque la transmisión venía de arriba. Muy, no desde un control de estudio, sino desde la fuente oficial, con prioridad institucional en Salvatierra. Por primera vez en su carrera, no sabía si debía seguir hablando o esconderse. Y Harfuch aún no había mostrado lo peor. Harfuch no levantó la voz en ningún momento. Esa fue la parte que más inquietó a todos en el estudio. Habían construido un programa entero basado en exageraciones, efectos sonoros, risas y reacciones sobreactuadas. Pero lo que Omar mostró esa noche fue lo opuesto, serenidad absoluta. Y esa serenidad, proyectada en directo a millones de hogares mexicanos, derrumbaba más rápido que cualquier acusación mientras en pantalla aparecía el segundo documento. Los correos donde Salvatierra coordinaba contenido pagado. El público en el foro comenzó a moverse inquieto. Algunos murmuraban con incredulidad, otros miraban al conductor como si lo estuvieran viendo por primera vez. La arrogancia habitual del presentador ya no tenía dónde apoyarse. Su sonrisa, antes soberbia, ahora se veía temblorosa. Y cada vez que intentaba hablar, la imagen de Harfuch seguía firme, constante, inquebrantable en la cabina de control. El director seguía apretando botones como si eso pudiera revertir la situación. Los técnicos revisaban pantallas con sudor en la frente. Uno de ellos incluso desconectó un monitor creyendo que la señal externa estaba entrando por un cable alterado, pero nada cambió. Era como si la transmisión de Harfuch estuviera blindada. «¡Córtenlo! ¡Córtenlo ahora mismo!», gritó el director, golpeando la mesa. Pero la realidad era simple. Ya no había nada que cortar. El sistema estaba siendo sobrepasado, porque la señal no provenía de la infraestructura del canal, sino de un enlace prioritario federal. El tipo de canal que solo se utiliza en emergencias nacionales o comunicados obligatorios del gobierno. Mientras tanto, Harfuch continuó mostrando más documentos. «Aquí», dijo con calma, «están los pagos triangulados entre la empresa mediática que financia ciertos reportajes y la fundación que usted dirige, señor Salvatierra». En pantalla apareció un gráfico detallado. No era un montaje, no era una edición, era una investigación completa. El público del estudio dejó de ser un simple espectador. Ahora, eran testigos incómodos de un escándalo en vivo. Algunos comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos, sabiendo que ese momento se volvería histórico. Salvatierra perdió la compostura. «Eso no prueba nada. Usted está manipulando». No terminó la frase. Harfuch mostró un último archivo, esta vez con audio Corios Divas. Revisions de Guion. Instrucciones explícitas para atacar a funcionarios, a cambio de mantener contratos millonarios. El rostro de Adrián se desfiguró. Su maquillaje no lograba ocultar la palidez repentina. El hombre que durante años había humillado a políticos, artistas y líderes sociales ahora temblaba en su silla, consciente de que toda su carrera se desmoronaba frente a sus ojos. En redes sociales, México entero hervía, miles de mensajes inundaban la transmisión exhibido. Harfuch tenía razón. Acabó la impunidad mediática. El hashtag #Salvatierra expuesto se volvió tendencia. En menos de 5 minutos las redacciones de otros canales comenzaron a transmitir fragmentos del momento en los periódicos digitales. Cambiaron sus titulares en tiempo real. Los comentaristas políticos se conectaron de emergencia. La presión no solo estaba sobre el programa, estaba sobre todo el canal. En ese instante, el director recibió una llamada del corporativo. Su rostro se volvió gris. «¿Qué dicen?», preguntó un productor a su lado. El director tragó saliva. «Quieren distancia». «¿Cómo distancia? Van a deslindarse del presentador Este programa Salvatierra». No escuchó esa conversación, pero la sintió. Se veía en su mirada. Entendió que estaba solo en la imagen de Harfuch.
permaneció en pantalla unos segundos más. No vine a atacar a nadie, dijo con firmeza suave. Solo vine a mostrarles lo que ustedes nunca quisieron mostraran. Y entonces, la señal se cortó a no porque el canal la bloqueara, sino porque Harfuch ya había terminado. En el foro, nadie se movió. El silencio era absoluto. Y en ese silencio, todos sabían a la carrera de Adrián Salvatierra. Acababa de desplomarse en vivo. El silencio que siguió a la transmisión de Harfuch fue más devastador que cualquier palabra. En el estudio nadie se atrevía a moverse, como si un paso en falso pudiera convertirlos en parte del escándalo. Salvatierra permanecía sentado, inmóvil, con la mirada perdida en la pantalla que minutos antes había proyectado el comienzo de su caída pública. Era un hombre acostumbrado a dominar la narrativa. Pero esa noche descubrió lo que era estar del otro lado. Apenas terminó el programa, los teléfonos comenzaron a sonar sin descanso. El corporativo del canal envió un comunicado urgente a Adrián Salvatierra. Quedaba suspendido de manera inmediata. El programa sería revisado, y la empresa se deslindaba de cualquier vínculo con los pagos revelados por Harfuch. No hubo defensa, no hubo reunión previa, no hubo negociación. Salvatierra fue cortado como quien corta una cuerda podrida, antes de que arrastre al resto del puente. Las redes sociales no tuvieron compasión. Clips del momento exacto en que Harfuch mostró los documentos se viralizaron en segundos. Editores digitales publicaron titulares como "El día que la televisión dejó de ser intocable", o "La verdad llegó al horario estelar". Influencers, periodistas, conductores y ciudadanos comunes coincidían por primera vez en algo, a lo que había ocurrido esa noche. No, era un debate mediático. Era justicia frente a los ojos de un país entero. Al día siguiente, Salvatierra fue obligado a aparecer en un breve video de disculpa. Lo grabaron en una oficina pequeña, sin luces profesionales ni maquillaje. Su voz temblaba mientras intentaba explicar que todo había sido un malentendido. Pero México ya no le creía. Los comentarios eran implacables en tarde. "Ya te vimos. No es error, es corrupción". Mientras tanto, Harfuch no dio entrevistas, no celebró, no presumió victoria ni buscó cámaras. Siguió trabajando como cualquier otro día, revisando informes de seguridad y reuniéndose con ciudadanos. Esa actitud silenciosa, contenida, contraria al espectáculo mediático que había derribado a su crítico, terminó de consolidarlo en la percepción pública. No había atacado para humillar, había respondido para aclarar. Y eso, en un país cansado de la manipulación, bastó para convertirlo en una figura aún más respetada. Con el paso de las horas, el programa de Salvatierra desapareció de la parrilla de Canal Horizonte. Todos los episodios fueron archivados. Su página oficial fue eliminada. El hombre que durante años había usado su poder mediático para moldear la opinión pública, ahora era solo un nombre asociado al escándalo más grande del año. Su caída no fue teatral, fue silenciosa, irreversible, demoledora en esa noche. Cuando México volvió a encender la televisión, no buscó al conductor que se creía intocable. Buscó al hombre que había tenido la calma, la claridad y el valor de mostrar la verdad, sin gritar. Porque en un país donde la manipulación se había vuelto rutina, ver a alguien enfrentar el espectáculo con Edge había sido un respiro profundo de dignidad. Y así, sin levantar la voz, sin insultar, sin necesidad de aplausos, Omar García Harfuch ganó la batalla que muchos ni siquiera sabían que estaba ocurriendo. No por destruir a su adversario, sino por recordarle al país algo que nunca debió olvidarse: que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de decirse.